el título que puso aquí, Muchos cuerpos para un alma sola. La pasión por la comunión y la unidad. ¿Por qué? Es una frase de Agustín, esto, porque él les preocupaba mucho lo que hoy decimos el ecumenismo. Toda su vida tenía que enfrentar el problema de los donatistas o maniqueos. Su producto con los donatistas es el ecumenismo que ha hecho Agustín. Leo algunas de las frases suyas. Los que de tal modo viven en unión que constituyen un solo hombre, de suerte que por eso su pasión de unidad de la Iglesia, una y única y católica, nace del amor por ella, porque, como dice él, con la frase en latín suena mejor, por lo menos para mis orejas, sit amoris officium pascere dominicum gregem, sea oficio del amor, apacentar la grey del Señor. Es decir, ¿quién tiene autoridad? Cualquiera tiene autoridad. Tiene un oficio del amor, esta es la autoridad. La actualidad de San Agustín, se habla mucho de Agustín. Se publican libros continuamente. Atrae mucho. Estamos pensando que ahora, casi traducido casi todo San Agustín en japonés, parece extraño. Por eso no solo los europeos, la gente de cultura europea que traducen a Agustín, pero también otras culturas. ¿Qué tiene de particular este hombre para atraer así tantas personas en todos los continentes? Agustín habla muchas veces que él quiere ser amado, pero por amor de su Señor. Su evangelio preferido es el Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio. En uno de sus sermones que le ha dedicado, escribe: confieso a vuestra santidad, que ama la santidad era la gente, que temí que es frío, porque es de invierno, para él tenía problemas con el frío. También temía que la gente tenía mucho frío. Él no iba a la iglesia ese día. Pero fue a la iglesia, tenía este miedo, pero en la iglesia había mucha gente esperando que él hablara. ¿Cuál es el objeto de ese amor? ¿Por qué estáis aquí a oírme? Si soy yo, bien está, porque deseo de ser amado por vosotros, pero no quiero que me améis por mí. Yo os amo en Cristo, amadme también en Cristo. Viva nuestro mutuo amor ante Dios. Este es el gemido de la paloma, del Espíritu. Vosotros amáis a Cristo y nosotros en Él, en quien también nosotros os amamos. Los miembros se amen recíprocamente, pero todos vivan sometidos a la cabeza, que es Cristo. Implica a los fieles en su predicación, les pide que hagan propaganda para atraer también a otros, especialmente a los donatistas de la ciudad. Hermanos, no dudo en que os sería gravoso resolver hoy esta cuestión, porque ya es mucho lo que se ha hablado. A veces se hablaba media hora, una hora. La gente se cansaba, porque entonces no había sillas en la iglesia. La gente estaba de pie. Tenía que estar de pie. La única persona que se sentaba era el obispo. La gente entonces se ponían las paredes para descansar un rato. Si él hablaba una hora, tenemos sermones que hablaba 1 hora y media, la gente está muy cansada. Por eso la propongo a vuestra caridad para estimular así vuestra atención, como es mi costumbre, y al mismo tiempo
para que obréis por mí y por vosotros. Por mí, para que me conceda el Señor decir cosas dignas por vosotros, para que os conceda la inteligencia de la misma. Quiere decir una observación muy simple. La gente en ese tiempo de Agustín, también antes, también después, no sabían leer. Puede ser 5%, 6% que podía leer bastante bien. La mayoría no. Porque era muy difícil leer. La escritura era como una sola palabra. No tenía punto, no tenía coma, no tenía nada, una sola palabra. Entonces, para distinguir las palabras, por eso la gente era acostumbrada a escuchar. Y además, el predicador hablaba como uno canta un poquito. Entonces, cuéntame cómo. Es útil tener presente. La gente escuchaba a Agustín porque sabía, también le gustaba mucho la música. Bueno. Dejamos estas cosas que ya dije un poquito antes, los paganos. Empezamos más bien la actividad teológica y pastoral de Agustín se dirigía ante todo a los donatistas. En vista de la unidad de la Iglesia, que fue su mayor preocupación durante toda su vida. Esta es una razón, pero había otras razones. Él muchas veces dice que escribía para los hermanos, no solo los hermanos de su tiempo, para los futuros hermanos. Él se daba cuenta de esto, que tenía que escribir también para las generaciones futuras. Y como el final del siglo IV, desde el siglo V, las leyes imperiales prohibían el donatismo y quería la unidad, él se daba cuenta que la ley no era muy eficaz. Bueno, ahí puede obligar, puede poner penas, pero no era muy eficaz. Él se dio cuenta que a veces hay que usar también la ley. Dice así, ha cambiado opinión. Muchas veces Agustín ha cambiado opinión en su vida. Antes era de parecer que nadie debía ser conducido por la fuerza a la unidad de Cristo, sino que se debía intervenir solamente con la palabra, combatir con la discusión, convencer con la razón, para evitar de tener entre nosotros, como católicos de pacotilla, los que ya antes habíamos conocidos entre nosotros como críticos declarados. Este parecer personal hubo de ceder frente al de aquellos que me contradecían, no con palabras, sino con la evidencia, con los hechos. Quieren decir los hechos. Que muchas veces había muchos donatistas que mataban a los católicos. Y a veces también los católicos podían responder. No es fácil entender estas cuestiones. Nosotros hablamos mucho de la misericordia, del perdón, de la ayuda, pero yo encuentro mucha dificultad de hablar de estos momentos con los católicos nigerianos. Algunos católicos nigerianos, también agustinos, tienen que tener las armas para defenderse. ¿Cómo vamos a explicar a ellos? Mira, que ellos nos matan allí en Nigeria. Estos son los hechos. Bueno, la doctrina donatista era muy sencilla. No se ponía grandes especulaciones. Porque por una parte estaban los puros, los que en realidad no eran muy puros, ellos también, porque habían renegado la fe y después se consideraron puros,
todos los descendientes de los puros, de los donatistas. En la otra parte estaban los demás. Esto, no había cuestión de fe en la Trinidad, en el bautismo. Nada más una cuestión, podemos decir, de pureza, que no había contacto con los pecadores de una vez. Por eso, Agustín, la su preocupación, nosotros pensamos en Agustín que era un intelectual, es verdad. Como intelectual, de hecho, de joven, él escribía de filosofía, los diálogos de filosofía. Cuando se convirtió, escribía de teología también. Pero en su vida hubo otra conversión, la conversión a la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de todos, no solo de los intelectuales. Este ha sido un trabajo un poco difícil para Agustín, convertirse a la Iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, que los fieles hay de cualquier categoría, no hay solo intelectuales. Agustín escribe a un donatista, dice en este sentido: Agustín, sacerdote de la Iglesia Católica, saluda en el Señor a Maximino, señor muy amado y honorable hermano. Toda la carta expone la metodología del diálogo a entablar con encuentros y contactos epistolares, porque, dice él, no pienso transcurrir mi tiempo en cargos eclesiásticos satisfaciendo mi vanidad, sino que he de rendir cuenta al príncipe de los pastores de las ovejas que me fueron confiadas. El sentido de responsabilidad lleva a Agustín a un sacerdote hacia los fieles. Hay que excluir la fuerza pública, en cambio, tratemos el asunto correctamente, racionalmente, basándonos en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Con sosiego y tranquilidad, en la medida de lo posible, pidamos, busquemos y amemos para que podamos obtener, hallar y nos abra Dios, nos abra la paloma. Tenemos que tener presente que en este tiempo las cuestiones religiosas eran muy sentidas por la gente. No solo los cristianos, no cristianos, también los paganos lo sentían. Y entonces en este tiempo se pone muy fuerte también con los paraquianos. ¿Quién es católico? ¿Quién es cristiano? ¿Quién define que uno es cristiano? Este es el sentido de la Iglesia, de la comunidad, que define que es cristiano. A los católicos de su ciudad aconsejaba obrar con prudencia y caridad. La acción de los fieles se revelaría extraordinariamente eficaz. Ese es su convencimiento. Todos los días damos gracias en nombre de Cristo por su vuelta de los donatistas. Vosotros sed tan sencillos como fervorosos, y que vuestro fervor se muestre en las palabras. No calléis, con vuestras ardorosas palabras proceded a los tibios. Esto, él confiaba mucho en los fieles, los normales fieles, para la actividad ecuménica con los donatistas y también con los paganos. Os buscamos precisamente por eso, para que no perezcáis. Os buscamos porque hemos sido buscados, también nosotros. Es muy bonito. Nosotros
nosotros hemos sido buscados, por esto buscamos a los demás. Os queremos hallar porque hemos sido hallados también nosotros. Son palabras llenas de amor para la salvación de las almas y la unidad de todos los creyentes en Cristo. La división era profunda porque afectaba a las mismas familias, cuando la familia, uno era donatista, otro católico, uno pagano, otro cristiano. ¿Por qué pasaba que dos altares, una misma ciudad? ¿Por qué familias divididas, matrimonios disunidos? ¿Qué significa tener el hecho en común, el techo en común y no creer en el mismo idéntico Cristo? Agustín muestra una voluntad fuertemente conciliadora en sus palabras y obras, con la convicción incluso que en los momentos más difíciles de que sea posible eliminar el error allí donde se encuentre, sin castigar a las personas, solo corrigiéndolas. El pensamiento que informa toda su acción es muy claro y lo expone sin ambajes en una de sus cartas. Escribe a un Teodoro, Agustín a Teodoro, hermano amadísimo. Ya expresaré a tu benevolencia como solemos recibir a los clérigos donatistas que quieren ser católicos. Me place exponer de nuevo en esta carta que te envío lo que entonces te dije, te lo mando de propia mano, para que si alguien te pregunta sobre ello, le muestres lo que pienso y hago. Ten por cierto que en estos clérigos yo detesto solo la división, por la que se hicieron cismáticos y herejes. Solo detesto que no retengan la unidad y la verdad de la Iglesia Católica, que no estén en paz con el pueblo de Dios difundido por todo el orbe, y que no reconozcan en los hombres el bautismo de Cristo. Eso es fundamental. Una frase es muy conocida de Agustín, ¿no? Que encontramos en el comentario de la primera carta de San Juan, pero muchas otras partes, que dice en latín, dilige et quod vis fac, ama y haz lo que quieras. Todos ustedes han conocido esta frase, ama y haga lo que quieras. Cada uno lo entiende su manera. Es importante el contexto de la frase, que es el siguiente. El padre castiga al niño. El mercader se muestra afable con todos. Si das a elegir ambas cosas, el castigo y los halagos, ¿quién no elegirá los halagos? ¿Huirá los azotes? Si atiendes a las personas, la caridad castiga, la iniquidad acaricia. Atended a los que os recomendemos. No se distinguen los hechos de los hombres sino por la raíz de la caridad. Pueden hacerse muchas que en la apariencia son buenas, pero no proceden de la raíz de la caridad. También las espinas tienen flores. Hay cosas que parecen ásperas, horribles, pero sirven para instruir cuando las dicta la caridad. Oye pues, de una vez, un breve precepto. Ama y haz lo que quieras. Si callas, clamas, corriges, perdonas, calla, clama, corrige, perdona, movido por la caridad. Dentro está la raíz de la caridad. No puede brotar de ella mal alguno. Por eso esta frase, dilige o ama, et quod vis fac, separado de su contexto, es engañosa.
especialmente en su segunda parte. Es en cambio clara en su contexto, aún más si se coloca en el ámbito de esa formidable acción reconciliadora que Agustín puso en marcha con los donatistas, especialmente empezar el siglo V, que iba mucho más allá de lo que había solicitado el Concilio de Cartago del 404. La primera formulación de esta frase, que lo repite muchas veces en maneras distintas, ha traído mayormente la atención excitada a menudo, pero olvidando que forma parte de un sermón sobre la caridad. Ha sido a menudo invocado como principio de una moral laxista, de una moral de la situación. Hay quienes la entienden del amor de Dios, cuando en realidad se habla de la caridad fraterna, como lo prueba la lógica del discurso que se lee. Agustín está comentando la carta de San Juan. No es pues un eslogan aislado. Hay que entenderla en el contexto de toda la carta y en su contexto inmediato. No es una invitación al laxismo, antes bien se integra perfectamente en las enseñanzas sobre las exigencias de la caridad fraterna, de su valor, de sus deberes y de las actitudes que sigue. Agustín proclama el primado de la caridad, que debe hallarse en la raíz de donde emana toda la conducta cristiana, pero añade una importante aclaración en el orden práctico. La misma caridad puede inspirar en el corazón de los fieles conductas diversas como misericordia o severidad, el silencio o la protesta, la corrección o la indulgencia. Todas estas actitudes deben ser ordenadas por la caridad verdadera y generosa para con el prójimo, a tenor de lo que en cada caso aconseja la diversidad de las personas, de las situaciones, de los tiempos. El emperador publicó un edicto de unión, favorecía sin duda la vuelta a la iglesia de muchos donatistas y al mismo tiempo servía de aliciente para cuando se deseaban abandonar la secta, incluso comunidades enteras. Pero en vista de las quejas de los donatistas se justificaba el recurso al brazo secular, aunque no se trataba de una persecución, como escribía Agustín por esos años, uno se llama emérito. Si en toda acción humana prevalece la intención caritativa, en el sentido fuerte de caritas, de lección, de amor, la prueba de amor más grande que se puede ofrecer a los hermanos separados era precisamente no abandonarlos en la perdición. La grande pasión de Agustín para la unidad quema su corazón. Él dice: llamaré a la oveja extraviada, buscaré la perdida. Quieras o no, yo lo haré. Y aunque al buscarla me desgarren las zarzas, los bosques, pasaré por todos los lugares, por angostos que sean. Derribaré todos los valles, en la medida en que el Señor, que me atemoriza, me dé fuerzas. Recorreré todo, llamaré a la descarriada, buscaré a la que se pierde. Si no quieres tener que soportarme, no te extravíes, no te pierdas. Por eso vemos que la acción del obispo no debe cesar, aunque sea difícil. El obispo habla de sí mismo. No debe retroceder ante las dificultades, no debe dejar. Debe en cambio proseguir para el bien de la Iglesia. Pues, dice él, es mucho más glorioso haber designado la carga episcopal para evitar peligros a la Iglesia que el haber empuñado las riendas para regirla. La Iglesia, esta es una idea muy fuerte de Agustín, que lo repite continuamente, no es algo de privado.
no es la iglesia de Francisco o del obispo o de un sacerdote, es la iglesia de Cristo. Es todo en el sentido original de la palabra católico, la iglesia de Cristo. Y donde católico significa que es la iglesia no en el sentido universal, ma en el sentido universal que es para todos. No es la cuestión geográfica, la cuestión de salvación en general. Es la iglesia que tiene que incluir todos. Es la iglesia católica. Esta iglesia es de Cristo. Usted dice, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y de aquí nace todo este grande amor de la unidad de la iglesia. Muchas gracias.